Imagina un mamífero con un corazón que late 1000 veces por minuto. Una auténtica barbaridad, sí. Y no solo eso, un animal que guarda una lengua gigante enrollada dentro de su propia caja torácica, o sea que utiliza la física acústica más avanzada del planeta para navegar en la oscuridad total. Ajá. Y que además, por si fuera poco, respira literalmente a través de la piel de sus manos. Exacto. Y a ver, no estamos hablando de una criatura alienígena de una película de ciencia ficción. Estamos hablando de un ingeniero biológico del que depende, pues, la próxima comida que llegue a nuestra mesa. Totalmente. Hoy, en esta inmersión profunda, vamos a sumergirnos en el incomprendido, fascinante y, a menudo, demonizado mundo del orden Chiroptera, los murciélagos. Y bueno, hay una razón de peso para dedicarles este nivel de análisis. Existe una tendencia enorme a verlos como una rareza evolutiva. Ya, como una nota a pie de página espeluznante en el reino animal, ¿no? Exacto. Pero cuando analizas los datos biológicos y ecológicos reales, te das cuenta de que representan nada menos que el 20% de todas las especies de mamíferos conocidos. Ostras, un 20%. Es decir, 1 de cada 5 mamíferos en este planeta es un murciélago. Han conquistado casi todos los rincones del globo y la ciencia moderna está reescribiendo por completo su historia. Vale, vamos a desgranar esto porque nuestra misión hoy es desmantelar de una vez por todas esos mitos culturales que los asocian casi en exclusiva con la oscuridad. Sí, con la brujería o los vampiros de las novelas góticas, claro. Eso es. Porque la realidad es que compartimos el mundo con ellos y nuestra supervivencia está ligada a la suya de formas que resultan casi increíbles para quienes nos escuchan. Desde luego. Pero a ver, antes de poder entender cómo sostienen ecosistemas enteros, tenemos que mirar hacia arriba. Hay que entender cómo llegaron a dominar los cielos, sí. Porque no estamos hablando de ardillas voladoras que simplemente caen con estilo. Son los únicos mamíferos de la historia capaces de realizar un vuelo verdadero y sostenido. Y el rango en el que han perfeccionado ese vuelo es un espectáculo en sí mismo. Ya te digo. O sea, en un extremo del espectro tenemos al murciélago moscardón, también conocido como murciélago de Kitty, que pesa apenas 2 gramos. Madre mía, 2 gramos. Te cabe literalmente en la yema del pulgar. Y en el otro extremo, dominando los cielos del sudeste asiático, está el zorro volador filipino. Ese es enorme, ¿verdad? Un gigante de 1,5 kilos con una envergadura de 1,60 m. Imagina un animal con las alas abiertas que es más alto que muchos niños. Uf, qué pasada. Pero para comprender cómo un mamífero consigue alzarse en vuelo, hay que retroceder unos 52 millones de años en el registro fósil. Exactamente. Y ahí es donde entra una de las piezas más importantes del rompecabezas paleontológico, que es el Onychonyecteris finiae. Un fósil increíble descubierto en Estados Unidos que resolvió un debate de décadas en la comunidad científica. Claro, porque durante mucho tiempo nadie sabía qué vino primero. Sí, sí, el vuelo o ese sistema de radar interno que usan para orientarse, la ecolocalización. Y este fósil demostró que el vuelo fue el primer gran salto. Este ancestro no tenía las adaptaciones craneales para la ecolocalización, pero sí tenía alas. Y un detalle crucial, fíjate, tenía garras en sus 5 dedos. Sí, y esas 5 garras nos cuentan una historia evolutiva fascinante. Sugieren que este ancestro primitivo era probablemente un hábil trepador de árboles, Ajá. que empezó planeando de rama en rama mucho antes de desarrollar la musculatura para un aleteo constante. Lo fascinante aquí es que el salto genético hacia el ala verdadera no requirió, digamos, crear estructuras anatómicas completamente nuevas. Ya, no fue empezar de cero. Para nada. Todo se reduce a un ajuste en el reloj del desarrollo embrionario, específicamente en un gen responsable de la proteína BMP2. ¿Y qué hace exactamente esa proteína en el embrión? Pues es una de las proteínas que regulan el crecimiento óseo. Durante el desarrollo del murciélago, este gen aumenta drásticamente su expresión en las extremidades delanteras. Claro, y hace que crezcan. Simplemente le dice a los dedos de la mano que sigan creciendo y creciendo de forma desproporcionada. Es una alteración genética muy elegante. Que ha permanecido prácticamente intacta durante más de 50 millones de años, que se dice pronto. Y entre esos dedos hipertrofiados se extiende lo que llamamos el patagio. El patagio exacto. Que a ver, siempre caemos en la trampa de comparar sus alas con las de los pájaros, pero la biomecánica es totalmente distinta. No tienen nada que ver. Anatómicamente no tienen alas de plumas rígidas, tienen una mano humana gigante. Para la gente que nos escucha, imagina tus propios dedos extendidos hasta medir 1 metro, unidos por una capa elástica finísima.
Una membrana de piel doble que llega hasta el tobillo, sí. Y claro, al tener todas esas articulaciones, los nudillos, muñecas, falanges, están tocando el aire como si fuera un piano. Un pájaro es como un avión de ala fija en comparación con un helicóptero acrobático que sería el murciélago. Es una analogía perfecta. El murciélago puede cambiar la curvatura, la forma y el ángulo de su ala en milisegundos. Y por si fuera poco, esa capa de piel no es solo tela inerte, ¿verdad? En absoluto. Esa membrana es un órgano sensorial de primer nivel. Está repleta de células de Merkel. Ah, sí, los receptores táctiles. Exacto. Receptores táctiles minúsculos, cada uno con un pequeñísimo pelo sensible en el centro. Como los sensores de proximidad de un coche moderno, pero integrados en la piel. Eso es. Detectan el más mínimo cambio en la presión y el flujo del aire que resbala por la membrana. Esto les envía información instantánea al cerebro sobre la turbulencia. O sea que pueden realizar ajustes microscópicos en pleno vuelo. Su maniobrabilidad supera con creces a la de cualquier ave. Pero claro, aquí es donde mi cabeza choca con la física, porque mover unas manos membranosas tan gigantescas por el aire requiere arrastrar mucha resistencia. Uf, muchísima. Tiene que suponer un coste energético colosal. ¿Cómo es posible que un mamífero del tamaño de un ratón soporte ese nivel de exigencia muscular sin que sus músculos simplemente colapsen por el agotamiento? Pues fíjate cómo la biomecánica resuelve el problema del gasto energético es brillante. Si aletearan hacia arriba, con las alas completamente extendidas, la resistencia del aire los frenaría en seco. Claro, harían de paracaídas. Así que pliegan las alas muy cerca del cuerpo en la fase ascendente del aleteo. Este simple movimiento mecánico de encoger la mano y volver a estirarla al bajar les ahorra un 35% de la energía total del vuelo. Ostras, un 35% es muchísimo. Sí, y la distribución de su fuerza motriz es única. Mientras que las aves concentran toda su enorme musculatura de vuelo en el pecho, los murciélagos tienen los músculos divididos. Ah, no lo sabía. Utilizan una compleja red de músculos en la espalda para el movimiento ascendente y los del pecho para el impacto descendente. Es decir, un diseño de chasis completamente diferente. Pero un motor de ese calibre exige un sistema de combustible y refrigeración llevado al extremo, Desde luego. Y su fisiología entra de lleno en lo inverosímil. empezando por el corazón. Tienen un corazón hasta 3 veces más grande que el de cualquier mamífero terrestre de su mismo tamaño. Una bomba muscular tremenda. Y durante un vuelo intenso, esa bomba puede llegar a latir hasta 1000 veces por minuto. Es un ritmo frenético que requiere un suministro de oxígeno constante. Y aquí viene una de mis adaptaciones favoritas, porque no dependen únicamente de los pulmones para respirar. Es una locura, las alas actúan casi como branquias aéreas. Exacto, al ser tan finas y representar el 85% de la superficie corporal, los vasos sanguíneos del patagio realizan un intercambio directo de oxígeno y dióxido de carbono con el aire exterior mientras vuelan. Pero, a ver, para que todo ese oxígeno fluya a 1000 pulsaciones por minuto, hay que vencer a un enemigo constante que es la gravedad. Claro, el problema de colgar boca abajo. Exacto. Pasan gran parte de su vida colgados de los pies. En la inmensa mayoría de los mamíferos, permanecer en esa posición haría que la sangre se estancara en la cabeza. Y las venas de las extremidades simplemente no tendrían fuerza para empujarla de vuelta al corazón. Espera, pero si están colgados de los pies, la sangre de las alas tendría que subir por pura presión. Y las venas no tienen músculo cardíaco para bombear, ¿verdad? En los humanos no, pero en los murciélagos sí. ¡Ostras! Han desarrollado un fenómeno fisiológico rítmico llamado venomotion. Las venas de sus alas tienen contracciones activas. Literalmente laten. Laten, sí. Actúan como corazones periféricos en miniatura que exprimen y bombean la sangre de forma activa de vuelta al núcleo del cuerpo, desafiando por completo a la fuerza de gravedad. Motores en las alas, corazones gigantes y venas que laten por sí solas. Vale, tenemos el vehículo perfecto. Y, un murciélago de cola libre mexicano puede alcanzar velocidades de hasta 160 km por hora en vuelo horizontal. Es más rápido que un guepardo, pero en el aire. Una barbaridad. Sin embargo, moverse a esa velocidad en la oscuridad más absoluta de la noche sin estrellarse contra un árbol requiere algo mucho más sofisticado que un par de alas ágiles. Requiere dominar el sonido. Totalmente. Y ahí entra la ecolocalización laringeal. Es el pináculo de la percepción acústica. Generan pulsos ultrasónicos en la laringe, ¿no? Sí, y los emitan a través de la boca o en muchas especies a través de intrincadas estructuras en la nariz. Y el volumen de esos gritos es abrumador. Algunos alcanzan los 140 decibelios.
Para poner eso en perspectiva a nuestra audiencia, 140 decibelios es el ruido que te golpea el pecho cuando estás de pie junto a un avión a reacción en pleno despegue. Es ensordecedor. Afortunadamente para nosotros, emiten en frecuencias tan altas que el oído humano ni se inmuta. Menos mal. Pero el verdadero truco de magia no es gritar fuerte, es cómo procesan el eco que regresa. Imagina la ecolocalización de alto ciclo de trabajo. Es como intentar escuchar el susurro de un amigo en medio de un concierto de rock mientras corres hacia él a toda velocidad. Es un ejemplo perfecto, porque a medida que el murciélago se acerca a un insecto, la velocidad comprime las ondas de sonido. Es el efecto Doppler, lo mismo que hace que la sirena de una ambulancia suene más aguda cuando se te acerca. Eso es. Y para evitar ensordecerse con su propio eco o perder la lectura precisa de la presa, el murciélago cambia y modula constantemente la frecuencia de su grito en pleno vuelo. Hace cálculos matemáticos subconscientes en fracciones de segundo. Sí, ajusta su emisión para que el eco que rebota y regresa, alterado por el efecto Doppler, caiga exactamente en la pequeña ventana de frecuencia auditiva donde su cerebro es más sensible. ¡Qué barbaridad! Y la forma en que captan ese eco de vuelta es igual de asombrosa. Fíjate en la forma de sus orejas. Tienen pliegues, crestas internas y un trago prominente. Esas geometrías no son casuales para nada. Funcionan de manera análoga a una lente de Fresnel acústica. Como las lentes escalonadas de los faros marítimos que concentran la luz, pero ¿para el sonido? Exactamente. Las crestas de las orejas canalizan, enfocan pasivamente y amplifican las señales ultrasónicas. Lo que les permite diferenciar el suave aleteo de una polilla del crujido de una hoja en un árbol a metros de distancia. Aunque claro que las polillas llevan millones de años jugando a este juego y no se van a dejar comer sin pelear. Claro, la guerra armamentística evolutiva en el cielo nocturno es digna de una novela de espionaje. Totalmente. Hay polillas tigre que, al escuchar el radar del murciélago, emiten sus propios pulsos ultrasónicos de advertencia. Básicamente le gritan, estoy llena de toxinas, búscate la cena en otra parte. Sí, sí. Y otras especies han ido un paso más allá en la guerra electrónica. Lanzan ráfagas de chasquidos de alta frecuencia que literalmente bloquean o interfieren la señal del murciélago. Creando ecos fantasmas para despistarlo. Es de locos. Y lo verdaderamente loco es que la ecolocalización es solo uno de sus supersentidos. Tienen magnetorrecepción para leer los polos magnéticos de la Tierra y navegar en migraciones masivas. Y los murciélagos vampiros tienen receptores infrarrojos en el hocico para ver el calor de los vasos sanguíneos bajo la piel del ganado. Si conectamos esto con la perspectiva general de la biología evolutiva, esta locura de diversidad sensorial obligó a la ciencia a admitir que, bueno, estábamos muy equivocados sobre su árbol genealógico. Ya, la taxonomía clásica se vino abajo. Claro, durante siglos fue muy visual. Agrupábamos a los grandes zorros voladores que comen fruta y se guían por la vista y el olfato en una caja llamada megamurciélagos. Ajá. Y a los pequeños que usan radar en la caja de los micromurciélagos. Era intuitivo. Pero los análisis genéticos recientes han destrozado esa teoría. Resulta que la capacidad de usar la ecolocalización probablemente evolucionó, se perdió en algunas ramas y quizás volvió a evolucionar de formas completamente cruzadas. Hoy sabemos que ciertos micromurciélagos insectívoros son genéticamente primos hermanos de los grandes zorros voladores de 1,5 kilos. Lo que nos obliga a repensar por completo cómo la presión ambiental puede encender o apagar habilidades tan complejas. Y oye, aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntame. Porque cuando combinas este chasis de vuelo de alta tecnología con este arsenal sensorial, obtienes un animal capaz de colonizar cualquier nicho ecológico disponible. Sin duda. Y eso los ha llevado a desarrollar unas dietas y unas estructuras sociales que rompen todos los esquemas. Sabemos que la gran mayoría devoran insectos, algunos consumiendo más del 120% de su peso corporal cada noche. Una barbaridad de mosquitos, sí. Pero luego tienes a los especialistas. Tienes a los pescadores que rasgan la superficie del agua con sus garras traseras. Tienes a los cazadores de ranas que han aprendido a identificar y rastrear cantos de apareamiento anfibios específicos. Y los especialistas en flora son vitales, ¿eh? Los frugívoros y los nectarívoros tienen lenguas con texturas específicas para extraer el polen. No podemos pasar por alto la lengua de la Nura fistulata. Ah, claro, el murciélago nectarívoro.
que descubrió que el mejor néctar estaba en el fondo de unas flores con tubos larguísimos. Así que la evolución le dio una lengua que mide 1,5 veces la longitud total de su propio cuerpo. Es anatómicamente absurdo. Totalmente. No hay espacio en su cabeza para guardarla, así que cuando la retrae, la base de la lengua se desliza por su cuello y se enrolla dentro de su caja torácica justo entre el corazón y el esternón. Es un nivel de adaptación extrema. Y si hablamos de dietas extremas, llegamos a los infames hematófagos, los 3 tipos de murciélagos vampiros. Ya su adaptación a una dieta de sangre exclusiva es tan radical que ha remodelado sus sistemas digestivos. Carecen por completo de la enzima maltasa, ¿no? Sencillamente porque llevan millones de años sin necesitar procesar carbohidratos o azúcares vegetales. La sangre es rica en proteínas, pero muy baja en calorías útiles inmediatas. Lo que significa que un vampiro que no come en 48 horas se enfrenta a la muerte por inanición. Viven siempre al límite. Y ese borde del precipicio constante en el que viven los vampiros nos lleva al mayor choque entre el mito y la realidad. La cultura pop nos ha vendido la imagen de bestias frías, solitarias, colgando en el silencio mortal de una caverna oscura. ¿Y nada más lejos de la realidad? Claro, si observamos los datos ecológicos, resulta que son animales con una vida comunitaria vibrante, ruidosa y profundamente conectada. Sus sociedades se parecen más a las nuestras o a las de los delfines que a las de un ratón común. Totalmente. Operan bajo sistemas sociales de fisión-fusión. ¿Y eso qué implica a nivel de grupo? Pues esto significa que una colonia masiva en una cueva no es un enjambre desorganizado. Se dividen en subgrupos pequeños, forrajean juntos y luego regresan y se reúnen. Manteniendo relaciones y amistades a largo plazo. Exacto, sus cerebros están adaptados para reconocer vocalmente a individuos específicos dentro de una cueva con millones de individuos. Tienen una vida social súper intensa. Se pelean por los mejores lugares para dormir en el techo de la cueva, emiten llamadas de queja direccionales si el vecino les empuja. Incluso tienen normas de tráfico. Sí, en pleno vuelo hacia zonas de caza congestionadas, emiten unos pulsos acústicos específicos que los biólogos describen como bocinazos. Literalmente les pitan para que se aparten. Para advertir a otro murciélago de que se aparte de su trayectoria. Es control de tráfico aéreo con un toque de ira al volante. Y cuando llega la temporada de apareamiento, olvídate de gruñidos primitivos. El murciélago de cola libre mexicano canta. Compone canciones de amor complejas utilizando sílabas específicas, lo que los científicos catalogan como sílabas A y B, y aplican reglas de sintaxis para combinarlas en frases distintas, si están cortejando o defendiendo un territorio. Y esa inteligencia social culmina en comportamientos que rara vez vemos fuera de los primates. El altruismo. En el caso de los vampiros, ¿verdad? Sí, si un individuo regresa al dormidero sin haber logrado alimentarse, otros compañeros se acercan a él y regurgitan parte de la sangre que acaban de conseguir para mantenerlo con vida. ¡Qué fuerte! Y no lo hacen solo con familiares directos. Recuerdan quién les ayudó en el pasado y devuelven el favor. También observamos cuidado maternal cooperativo, con hembras en ciertas colonias que amamantan y protegen a crías que no son suyas, mientras las madres biológicas salen a cazar. Es decir, el animal que usamos como símbolo del terror gótico resulta ser uno de los vecinos más solidarios de la naturaleza. ¿Ya ves? Y esa vida social densa y protectora, sumada a su capacidad para entrar en estados de letargo o torpor, donde apagan su termostato interno para ahorrar energía en épocas de escasez. Les otorga un superpoder inesperado, que es que no envejecen a la velocidad que deberían. Claro, porque un mamífero del tamaño de un ratón quema su vida rápido, vive 2, tal vez 3 años. Pero los biólogos documentaron en Siberia a un murciélago de la especie Brandt que vivió 41 años en estado salvaje. 41 años con un corazón que late a 1000 por minuto. Es un logro metabólico extraordinario. Pero, por supuesto, congregar a millones de individuos extraordinariamente longevos en espacios cerrados y húmedos, que además viajan decenas de kilómetros cada noche... Crea la tormenta ecológica perfecta. Exactamente. Y aquí es donde tenemos que abordar el elefante en la habitación, o más bien el patógeno en la cueva. Sí, el tema de los virus. Sabemos, porque los datos son claros, que los murciélagos son el reservorio natural de un catálogo intimidante de virus zoonóticos. Portan la rabia, el virus Nipah, el virus Hendra, el virus de Marburgo y multitud de coronavirus emparentados con el síndrome respiratorio agudo grave. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si los murciélagos conviven con enfermedades tan graves como el SARS o la rabia en entornos abarrotados, ¿por qué no están cayendo muertos masivamente en sus cuevas?
¿Cómo pueden estar sanos? Esto plantea una pregunta importante que actualmente tiene a los inmunólogos fascinados. La respuesta parece residir en el mismo mecanismo que les permite volar. O sea, ¿el vuelo los protege? De alguna manera, el estrés oxidativo y el inmenso daño celular que se produce al volar durante horas debería destrozar su ADN. Para sobrevivir al vuelo diario, los murciélagos tuvieron que evolucionar un sistema de reparación celular sobrealimentado y una respuesta inmunológica completamente única. Ah, entiendo. Cuando un murciélago se infecta con un coronavirus letal, su cuerpo no reacciona intentando aniquilar el virus con una fiebre masiva o una inflamación agresiva, que es exactamente lo que nos mata a los humanos. Claro, las tormentas de citoquinas y todo eso. En su lugar, el sistema inmune del murciélago modula la respuesta. Tolera la infección, conviven pacíficamente con el patógeno en un equilibrio asombroso. Básicamente no vencen al virus luchando contra él, sino ignorándolo con un sistema celular indestructible. Ahora bien, es crucial dejar algo muy claro respecto a las pandemias modernas, porque se han dicho muchas cosas inexactas a nuestra audiencia. Sí, hay que ser rigurosos aquí. Los estudios genéticos indican que los murciélagos son los anfitriones ancestrales de muchos coronavirus, sí, pero no existe ninguna evidencia científica sólida que demuestre que causen o propaguen directamente la COVID-19 a las poblaciones humanas. Exacto. La transferencia de estos virus a las personas casi siempre requiere huéspedes intermedios, mutaciones secundarias y, sobre todo, una alteración profunda de los ecosistemas. Provocada por la deforestación y la invasión humana de sus hábitats. Y la ironía de la situación es que mientras nos preocupamos por lo que nos puedan contagiar, somos nosotros, o las dinámicas ambientales que alteramos, los que los estamos aniquilando a ellos. El hongo responsable del síndrome de la nariz blanca es un ejemplo desolador. Telita con eso. Ataca a los murciélagos norteamericanos mientras hibernan. Este hongo los irrita, los despierta en pleno invierno y agota sus reservas de grasa hasta que mueren de deshidratación e inanición. Las tasas de mortalidad en algunas colonias alcanzan un aterrador 99%. Y también sufren muertes masivas por las turbinas eólicas, y no por el impacto directo. Ese es un detalle biomecánico devastador. Las palas de las turbinas eólicas crean zonas de muy baja presión de aire a su paso. Como los murciélagos tienen pulmones de mamífero, con alvéolos elásticos como los nuestros, y no los pulmones rígidos y tubulares de las aves. Claro. Cuando vuelan cerca de una turbina, esa caída brusca de presión hace que los delicados capilares de sus pulmones se expandan de golpe y estallen. Es un barotrauma. Muy parecido a lo que le ocurriría a un submarinista que sube a la superficie demasiado rápido. Exacto. Las pérdidas ecológicas de estas muertes masivas son incalculables e impactan directamente en nuestra economía agrícola. Los murciélagos insectívoros son el plaguicida natural más efectivo de la Tierra. Sin duda. Las estimaciones científicas muestran que el consumo incesante de polillas y escarabajos que destruyen cultivos le ahorra a la industria agrícola de los Estados Unidos entre 3.700 y 53.000 millones de dólares anuales. 53.000 millones de dólares. En mosquitos y plagas que no se comen nuestra comida gracias a ellos. Desde el agave necesario para hacer tequila hasta mangos, plátanos y docenas de árboles maderables. Su papel en la regeneración de los bosques tropicales, dispersando semillas en áreas deforestadas durante sus vuelos nocturnos, es el verdadero motor que mantiene la resiliencia de esos biomas. Así que en resumen, no son bestias lúgubres ni ratones ciegos con alas de cuero. Son las maravillas acrobáticas del reino mamífero. Desde luego que sí. Han dominado sistemas de radar que rivalizan con la tecnología militar. Han forjado sociedades cooperativas complejas donde cuidan a los débiles y sostienen de forma invisible los pilares de la agricultura mundial. Totalmente. La próxima vez que alguien beba un batido de frutas exóticas o simplemente se tome una ensalada con verduras perfectas y libres de plagas, debería dedicar un silencioso y sincero agradecimiento a estos incansables trabajadores del turno de noche. Es un cambio de perspectiva absolutamente necesario. Reconocer su valor biológico es el primer paso para garantizar la conservación de sus hábitats. Para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión. Al repasar los detalles filogenéticos de estos animales, hay una pequeña anomalía que me dejó pensando. A ver, cuéntame. Se ha descubierto que los murciélagos como grupo perdieron hace muchísimo tiempo la capacidad de sintetizar la vitamina C de forma natural en sus cuerpos. Ajá. Es un defecto genético misterioso, fruto de una mutación en un ancestro muy lejano. Y resulta que esa incapacidad biológica para producir vitamina C
Es exactamente el mismo defecto genético que tenemos los seres humanos. ¡Qué curioso! Compartimos la misma mutación. Compartimos con ellos esta extraña avería molecular en el inmenso árbol de la evolución. Y si somos capaces de compartir algo tan específico, y observamos cómo sus sistemas inmunológicos toleran pacíficamente virus letales, y cómo son capaces de ralentizar su metabolismo para retrasar el envejecimiento, ¿Y vivir 4 décadas pesando lo mismo que una moneda? exacto, podría estar escondida en la biología celular del murciélago la clave médica definitiva, no solo para neutralizar las futuras pandemias virales, sino para descifrar y detener nuestro propio proceso de envejecimiento. Es una posibilidad fascinante, desde luego. Es algo para reflexionar esta noche, la próxima vez que miren al cielo y vean una sombra veloz cruzar las estrellas. Imaginemos por un momento una metrópolis de la antigüedad. Estamos hablando de 450 acres de calles supervibrantes, mercados repletos, edificios monumentales. Una ciudad enorme para la época, ¿sí? Enorme. Y todo esto protegido por no una, sino 3 murallas colosales de piedra maciza. O sea, es una fortaleza que el mundo entero considera básicamente inexpugnable. Totalmente inexpugnable. Pero claro, hay un detalle. El aire huele a humo. Huele a desesperación, porque esta gigantesca capital no está siendo destruida por un ejército invasor. A ver, al menos no todavía. Está siendo devorada desde dentro. Esa es la clave, sí, desde dentro. Exacto. Sus propios habitantes están enzarzados en una guerra civil tan brutal, tan extrema, que en un acto de locura incomprensible, acaban de prender fuego a sus propios almacenes de comida. Madre mía, es que es una imagen dantesca. Lo es. Y mientras tanto, justo al otro lado de esos muros enormes, la superpotencia militar más letal de la historia está ahí, observando la escena, simplemente esperando pacientemente a que la ciudad termine de asfixiarse a sí misma. Es una escena que, describe con una precisión milimétrica lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sí. Un momento exacto en el tiempo que, literalmente, partió la historia occidental en dos. Pues ese es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en el legendario asedio de Jerusalén. Un tema fascinante, la verdad. Y para esta inversión contamos con una montaña de fuentes increíbles. A ver, tenemos crónicas históricas de testigos presenciales, como el historiador judeo-romano Flavio Josefo. Josefo es fundamental aquí, claro. Y también el romano Tácito. Eso es, y no solo textos, contamos con evidencias arqueológicas modernas que se han desenterrado hace muy poco bajo las calles del Jerusalén actual, y por supuesto textos religiosos que intentaron, procesar el inmenso trauma de este evento. Porque fue un trauma a una escala difícil de imaginar hoy en día. Exacto. Así que la misión hoy no es solo repasar, digamos, un conflicto militar antiguo más. El objetivo es entender cómo este asedio y la destrucción física de esta urbe no solo aniquilaron una nación, que ya es mucho, sino que transformaron para siempre una de las principales religiones del mundo. Dejando cicatrices en la cultura, en la arquitectura y en la teología que, fíjate, siguen súper presentes hoy en día. Sí, es que es alucinante. Es que para comprender cómo cae una ciudad con esas defensas, hay que fijarse en la paradoja central de esa historia. La mayor amenaza para Jerusalén no fueron las catapultas romanas, para nada. Ah, ¿no? No. Fue la fractura absoluta de su propia sociedad. Vale, vamos a desgranar esto porque el contexto previo es lo que hace que esta historia parezca, no sé, el guión de un thriller político de Hollywood. Tal cual, una película. Antes de que las legiones romanas siquiera pensaran en montar su campamento, Jerusalén ya se enfrentaba a sus propios demonios internos. Hablamos de una ciudad inmensa coronada por el grandioso complejo del Segundo Templo. Y hay que recalcar que este templo no era solo un lugar bonito para ir a rezar. Claro, era mucho más. O sea, era el motor económico, político y espiritual de toda la región. Era, según las creencias de la época, la residencia literal de la divinidad en la tierra. Nada menos. Pero resulta que en el año 66 estalla la gran revuelta contra Roma. Expulsan a la guarnición imperial y aquí viene lo fuerte. En lugar de unirse para preparar la respuesta de Roma, que iba a llegar sí o sí, los rebeldes se dividen. Se dividen. ¿Y de qué manera? Es el equivalente histórico a estar en un barco que se hunde
por una vía de agua y, pues, en lugar de achicar agua todos juntos, la tripulación decide liarse a cuchilladas en la cubierta para ver quién sujeta el timón. Totalmente. La analogía es perfecta. Y lo más trágico de ese barco hundiéndose es que el general romano Vespasiano, que era quien estaba al mando al principio, estaba cómodamente sentado en la orilla, Comiendo palomitas, como quien dice. comiendo palomitas exacto, viendo cómo se hundían solos. Lo fascinante aquí es cómo Vespasiano utilizó la naturaleza humana y el sectarismo más extremo como su principal arma de asedio. Sin disparar una flecha. Eso es. Dentro de la ciudad se habían consolidado 3 facciones judías rivales. Estaban lideradas por Juan de Giscala, Simón Bargiora y Eleazar ben Simón. 3 líderes con sus propios ejércitos privados, básicamente. Sí, literalmente habían dividido Jerusalén en zonas de control militar. Y se atacaban entre sí, o sea, se lanzaban proyectilos de un barrio a otro. Es de locos. Y es justo en medio de esta guerra de guerrillas urbana cuando cometen lo que tiene que ser, vamos, yo creo que es el mayor acto de autosabotaje de la historia militar antigua. Sin duda. Resulta que para obligar a las facciones rivales, y de paso a la población civil que quería mantenerse neutral, a dejar de esconderse y salir a luchar, van y queman sus propias reservas masivas de grano y alimentos secos. Una barbaridad. Alimentos que, según los registros, habrían bastado para alimentar a la ciudad entera durante años. Años de asedio. Y los queman. Es una decisión nacida del extremismo más ciego, o sea, al quemar la comida, la lógica retorcida era, si nadie tiene que comer, todo el mundo tendrá que luchar a muerte. No hay plan B. ¡Qué locura! Pero Vespasiano y sus oficiales sabían exactamente lo que estaba pasando ahí dentro. Cuando el Estado Mayor romano le insistía a Vespasiano para atacar inmediatamente a esa ciudad desorganizada, él dijo que no. Decidió esperar. Se negó en rotundo, retrasó el asedio de forma deliberada. Básicamente aplicó esa máxima de nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Claro, ¿para qué mancharse las manos? Exacto. Comprendió que el hambre y la guerra civil harían el trabajo sucio. Iban a debilitar las defensas muchísimo más rápido que cualquier ariepe romano. Y vaya si lo hicieron. Todo esto generó un ambiente de histeria colectiva brutal. Las fuentes de la época describen un colapso psicológico absoluto en la población. Normal, viendo el panorama. Claro. Y esto viene acompañado de lo que ellos interpretaron como presagios terroríficos. O sea, Tácito y Josefo hablan de una estrella con forma de espada que se quedó suspendida sobre la ciudad durante un año entero. Sí, que hoy en día, gracias a los astrónomos, sabemos que muy probablemente fue el paso del cometa Halley. ¡Qué fuerte! Pero claro, imaginemos el terror de ver un cometa así en medio de una guerra civil. Y hay más cosas. Se documenta que una vaca que iba a ser sacrificada en el altar del templo, pues dio a luz a un cordero. Un presagio rarísimo. Rarísimo. Y que las inmensas puertas de bronce del santuario interno, que eran tan pesadas que requerían a decenas de hombres para moverse, se abrieron solas de par en mitad de la noche. Uf, telita. Y por si fuera poco, cuentan que los sacerdotes escucharon una multitud de voces invisibles dentro del templo diciendo «Vámonos de aquí». Son imágenes poderosísimas. Y, a ver, independientemente de si esto ocurrió literalmente así, o si son construcciones literarias posteriores para intentar dar sentido al desastre, reflejan a la perfección a una sociedad que siente que su mundo se acaba. Que ya no hay esperanza. Exacto. Sienten en lo más profundo que la protección divina los ha abandonado por culpa de sus propios pecados, de sus propias divisiones internas. Claro. Y es justo en ese punto de máxima vulnerabilidad, con la comida reducida a cenizas y las defensas bajo mínimos, cuando la paciencia táctica de Roma llega a su fin. Se acabó el recreo. Eso es. Vespasiano tiene que regresar a Roma para ser coronado emperador, y deja a su hijo, Tito, al mando. Le dice, liquida el problema de Judea de una vez por todas. Y Kiko, desde luego, no se anda con rodeos. El tipo se presenta ante las murallas de Jerusalén en la primavera del año 70 y viene con una fuerza absolutamente abrumadora. Una maquinaria de guerra impresionante. Las fuentes hablan de al menos 48.000 soldados. Eso incluye 4 legiones enteras y un enorme contingente de tropas auxiliares. Y justo aquí ocurre algo que es, vamos, clave para entender la magnitud de la tragedia. La trampa demográfica. Exactamente. Una trampa demográfica perfecta. Resulta que Tito llega justo durante los días previos a la Pascua judía. Fíjate en el momento que elige. Es que no es casualidad.
La ciudad, que normalmente tendría unas decenas de miles de habitantes, estaba a rebosar de peregrinos, gente que había viajado de todo el mundo conocido para celebrar la festividad. Y de repente, ¡boom!, quedan atrapados. Y ahí es donde la ingeniería militar romana entra en juego con una brutalidad calculada pero letal. Para asegurarse de que nadie escapara y de que el hambre hiciera su efecto multiplicador rápido, los romanos construyeron un muro de circunvalación. O sea, un muro alrededor del muro. Literalmente. Construyeron un muro inmenso alrededor de la ciudad a lo largo de unos 8 kilómetros, y lo levantaron en cuestión de días. Madre mía, la eficiencia romana. Implacables. Y cualquiera que intentara salir a buscar comida a los valles cercanos, porque se morían de hambre, era capturado y crucificado a la vista de los defensores que estaban en las murallas. ¡Qué horror! Josefo relata que llegaban a crucificar a 500 personas al día. O sea, hasta el punto de que a los soldados romanos se les acabó la madera y el espacio físico para poner más cruces. Es que, al escuchar las cifras de bajas que da Josefo, porque él afirma que murieron 1.100.000 personas, la reacción inmediata de cualquiera es pensar, a ver, esto es logísticamente imposible para una ciudad antigua. Y lo es, lo es. Los historiadores y demógrafos modernos están de acuerdo en que la cifra real es menor, estimando los muertos en unas decenas de miles. Pero es que, francamente, incluso ajustando las cifras a la realidad demográfica, sigue siendo una masacre a una escala industrial incomprensible. El hambre dentro de la ciudad sitiada alcanzó unos niveles que desafían la cordura. Totalmente. Las fuentes describen a ciudadanos desesperados, escarbando en las alcantarillas en busca de algún resto, masticando cinturones de cuero, las correas de los escudos o puñados de heno viejo. Sí, y las crónicas no escatiman en detalles macabros para ilustrar este descenso a los infiernos. Hay una historia que destaca especialmente por lo perturbadora que es, la historia de María de Perea. Sí, esa historia es durísima. Mucho. Era una mujer de la élite adinerada que había buscado refugio en la ciudad. Pero tras ser saqueada repetidas veces por las propias milicias judías que iban puerta por puerta buscando comida a la fuerza, el hambre extrema la llevó a perder la cabeza por completo. Al límite de la locura. Exacto. Y cometió canibalismo con su propio hijo lactante. ¡Qué barbaridad! Y lo peor es que cuando los milicianos entraron a su casa, atraídos por el olor a carne asada, descubrieron la escena y huyeron horrorizados. Ni ellos pudieron soportarlo. Este relato se usa mucho en los textos antiguos para demostrar que Jerusalén, en el fondo, ya había muerto moralmente antes de que los romanos atravesaran la última muralla. Es que ya no quedaba humanidad ahí dentro. Y bueno, tras meses de un asedio asfixiante y de combates urbanos sangrientos, o sea, luchando bloque por bloque, casa por casa, las defensas finalmente colapsan en pleno verano, en el mes hebreo de Av. El momento crítico. Y llegamos al clímax de esta historia, la toma y el incendio del segundo templo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la narrativa oficial sobre cómo ardió ese edificio central pues está llena de contradicciones. Muy conveniente todo. Muy conveniente, exacto. La versión que nos ha llegado a través de Flavio Josefo asegura que fue un soldado romano anónimo, que, en un arrebato de furia y actuando sin órdenes de sus superiores, lanzó un madero ardiendo por una ventana del templo. Y Josefo insiste, casi desesperadamente, en que el comandante Tito se despertó por el alboroto, corrió hacia el santuario y les gritó a sus tropas que apagaran el fuego. Pero dice que los soldados, cegados por la sed de sangre y el caos del saqueo, lo ignoraron por completo. Claro. Y esto plantea una pregunta importante, que es el clásico problema en historia de ¿quién escribe la historia y para qué la escribe? Eso es fundamental. Hay que recordar que en la antigüedad grecorromana, destruir el templo principal de un pueblo, aunque fuera el de un enemigo jurado, a menudo se consideraba un sacrilegio gravísimo. Era atentar a la suerte con los dioses. Exactamente. Era buscarse problemas con lo divino. Y a los romanos eso no les hacía gracia. Así que claro, hay que ser muy escépticos aquí. Resulta tremendamente conveniente que Josefo, que era un historiador judío, pero que se rindió a los romanos y que en ese momento vivía súper cómodamente en Roma, cobrando un sueldo directo de la familia del propio Tito, no lo olvidemos, pues escriba una historia que exonera a su jefe de haber destruido el mayor lugar sagrado de Judea. Es que es la maniobra de relaciones públicas perfecta de la antigüedad. Es decir, fue culpa de un soldado sin nombre. El emperador intentó salvarlo, pero no pudo. Literalmente un lavado de imagen.
Precisamente. Y por eso, gran parte de la historiografía moderna, apoyada también por otros historiadores antiguos como Sulpicio Severo, sostiene una visión radicalmente opuesta a la de Josefo. ¿Qué argumentan ellos? Pues argumentan que el incendio no tuvo nada de accidente caótico. Fue una política de Estado fría y deliberada. Una demolición controlada, en cierto sentido. Sí, a nivel estratégico. Roma entendía perfectamente que, mientras el templo siguiera en pie, iba a seguir siendo el centro de gravedad espiritual, político y financiero de Judea. Y un imán para futuras rebeliones. Exacto. Así que la destrucción del templo era una necesidad absoluta, tanto militar como ideológica. Había que amputar el corazón de la cultura para poder asimilar la provincia de una vez. Y una vez que ese centro espiritual quedó reducido a cenizas, el ejército romano procedió a borrar el resto de la ciudad del mapa. Literalmente, la orden de Tito fue arrasar Jerusalén hasta los cimientos. No dejaron piedra sobre piedra casi. Bueno, casi. Solo dejaron en pie una parte de la muralla occidental y 3 torres gigantescas que eran del antiguo palacio del rey Herodes, las torres Fasael, Hípico y Mariamne. Pero ojo, no las dejaron por respeto a la arquitectura local ni nada de eso. No, ¿qué va? Los romanos lo hacían favores gratis. Fue un movimiento de pura arrogancia imperial. Querían que todas las generaciones futuras vieran esas moles inmensas de piedra y pensaran, madre mía, si el ejército romano fue capaz de tomar fortificaciones tan inmensas, nadie, absolutamente nadie, puede desafiar a Roma. Propaganda a través del paisaje urbano. Y lo más sobrecogedor de todo esto es que la arqueología moderna en Jerusalén respalda cada letra de esta devastación. O sea, no son solo cuentos antiguos. Sí, las pruebas físicas están ahí. A lo largo de las últimas décadas, las excavaciones han ido sacando a la luz lugares como la famosísima Casa Quemada. Era una mansión que pertenecía a la élite sacerdotal de la ciudad. Ajá. Cuando los arqueólogos excavaron allí, ¿qué encontraron? Pues una gruesa capa de ceniza apelmazada, monedas acuñadas por los rebeldes con la inscripción «Por la libertad de Ción», y en un rincón, el brazo esquelético de una mujer joven tirado junto a una lanza romana. ¡Qué imagen tan dura! Es una cápsula del tiempo del terror. Literal, congelada exactamente en ese verano del año 70. Es escalofriante, la verdad. Y fíjate, otro descubrimiento fascinante y terrible a la vez tiene que ver con la red de alcantarillado antiguo. Se han limpiado kilómetros de canales de drenaje subterráneos que pasan por debajo de las calles pavimentadas. Sí, los refugios de última hora. Claro. Allá abajo, en la más absoluta oscuridad, los investigadores han encontrado cientos de vasijas de cocina intactas, lámparas de aceite, monedas. Era allí donde miles de civiles y rebeldes intentaron esconderse cuando la ciudad cayó. Vivieron literalmente en las alcantarillas. Vivieron allá abajo a oscuras, hasta que los romanos se dieron cuenta y empezaron a levantar las pesadas losas de piedra de las calles para cazarlos uno a uno bajo tierra. Es que no había escapatoria. Y el destino de los que sobrevivieron a la matanza inicial fue igualmente desolador. O sea, decenas de miles de personas fueron enviadas a trabajar hasta morir en las minas de plomo de Egipto. Esclavitud extrema. Sí, y otros fueron vendidos masivamente en los mercados de esclavos del Mediterráneo. Hubo tantos de golpe que provocaron un desplome brutal del precio de los esclavos en toda la región. ¡Qué locura! Y miles más fueron reservados para un final, digamos, más teatral. Fueron obligados a luchar entre sí como gladiadores o a enfrentarse a bestias salvajes en las arenas de todo el Imperio Oriental. ¿Y todo esto para qué? Simplemente para entretener a las tropas victoriosas de Tito durante su viaje de vuelta. Resulta espeluznante pensar que todo este nivel de brutalidad y sufrimiento humano fue transformado por Roma en la campaña de propaganda y marketing más exitosa de la antigüedad. La más grande, sin duda. En el año 71, Vespasiano y Tito celebran en Roma un triunfo conjunto, un desfile militar de una escala colosal. Desfilaron por las calles de la capital con miles de cautivos encadenados y sobre todo exhibiendo los tesoros sagrados saqueados del Templo de Jerusalén. Entre ellos, la famosísima menorá de oro macizo. Exacto. Y para inmortalizar ese momento, erigieron el famoso Arco de Tito, que cualquiera que vaya de turismo y endida a Roma puede verlo levantarse imponente. Allí están los relieves de los soldados romanos llevándose ese candelabro sagrado. Y la campaña de propaganda no se limitó a la arquitectura monumental de la capital. Llegó a los bolsillos de cada ciudadano del imperio. Es verdad, las monedas. Claro, hay que entender que en el mundo antiguo, las monedas funcionaban como los medios de comunicación de masas. Eran como el equivalente a las redes sociales de hoy,
para lanzar un mensaje. Un mensaje que llegaba a todas partes. Eso es. Roma acuñó millones de monedas conmemorativas conocidas como Judea Capta. En el reverso de estas monedas aparecía un soldado romano de pie, súper victorioso, junto a una palmera. Y debajo de la palmera, una mujer judía sentada en el suelo, llorando, simbolizando a la provincia derrotada. ¡Qué nivel de guerra psicológica! Cada vez que alguien compraba una barra de pan en cualquier rincón perdido de Europa o del norte de África, recibía en la mano un recordatorio visual de la supremacía absoluta de Roma. Tal cual. Pero el monumento definitivo de esta victoria, el clímax absoluto de esta propaganda, es un edificio que todos conocemos. A ver. Resulta que las inscripciones encontradas recientemente confirman que la construcción del inmenso anfiteatro Flavio fue financiada explícitamente, y cito el término legal romano, ex manubis. ¿Qué significa? Significa financiado con el botín de guerra. ¿Y de dónde venía casi en su totalidad ese botín? De los inmensos tesoros saqueados de Jerusalén. Estamos hablando del Coliseo romano. Espera, ¿el mismísimo Coliseo? El mismísimo. Es una ironía histórica tremenda. El Coliseo, que hoy es el símbolo romántico y tunístico por excelencia de Italia, es en realidad un monumento erigido sobre la sangre, el oro saqueado y el sudor de los esclavos de Judea. Madre mía, es que eso cambia completamente la perspectiva de la típica foto turística. Desde luego. Y si conectamos esto con el panorama general, la necesidad de esta campaña mediática tan brutal tiene todo el sentido del mundo para ellos. Por la política interna en Roma. Exacto. Hay que recordar que la dinastía de Vespasiano y Tito acababa de hacerse con el poder absoluto en Roma tras el llamado Año de los 4 Emperadores, que fue un periodo de guerra civil desastrosa. O sea, necesitaban validar su reinado rápido. Sí, porque Vespasiano no procedía de la antigua nobleza patricia. Era un general de origen relativamente humilde. Necesitaba desesperadamente un golpe de efecto. Una victoria gigante. Una victoria incontestable que atrajera riquezas inimaginables al tesoro público y convenciera al Senado y a la plebe de que los dioses favorecían a su nueva familia imperial. La masacre de Jerusalén fue, pura y simplemente, el billete de la dinastía Flavia hacia la legitimidad imperial. Y mientras Roma se bañaba en oro y celebraba fiestas espectaculares, los supervivientes del bando derrotado se enfrentaban a un abismo aterrador. A ver, el mundo tal y como lo habían entendido siempre había dejado de existir. Literalmente se evaporó. Hay que explicar por qué la pérdida del templo era tan devastadora a nivel profundo. En aquel entonces, el judaísmo no era una religión de ir a rezar a cualquier parte y ya está. Era un sistema profundamente ligado a un lugar geográfico específico. Al templo y solo al templo. Exacto. Sin templo no había altar. Y sin altar no había sacrificios de animales. Sin sacrificios, los sacerdotes se quedaban sin función alguna. Y el perdón de los pecados, tal y como dictaban sus leyes antiguas, quedaba completamente en el aire. Era una crisis existencial sin precedentes. Total. ¿Cómo sobrevives como pueblo cuando el centro literal de tu universo físico es borrado de la faz de la Tierra? Es que es una paralización total del hardware religioso. No funciona nada. Y la respuesta a esa crisis extrema nos deja una de las historias de supervivencia intelectual más extraordinarias que existen. Es que esta parte me encanta. Es alucinante. Las fuentes rabínicas cuentan que, durante los peores momentos del asedio romano, un anciano erudito llamado Yohanan ben Zakkai se dio cuenta de que los extremistas de dentro de la ciudad los iban a llevar a la aniquilación total. Era evidente. Así que tomó una decisión radical, fingió estar gravemente enfermo y luego dejó correr el rumor por la ciudad de que había muerto. Me encanta esta historia, ¿eh? Parece sacada de una película de espías o de un atraco perfecto. Es increíble, de verdad. Como la ley judía prohibía enterrar a los muertos dentro de las murallas sagradas, sus discípulos lo metieron en un ataúd y convencieron a los guardias rebeldes, a los extremistas, para que les dejaran salir de la ciudad a darle sepultura. ¿Lograron cruzar las puertas? Sí. Y una vez cruzadas las líneas enemigas, Yohanan salió del ataúd, se dirigió directo al campamento romano y logró una audiencia con el mismísimo Vespasiano. ¡Qué audacia! Muchísima. Y allí, mediante una combinación de diplomacia exquisita y predicción política, consiguió que el general romano le concediera un pequeño favor. ¿Qué le pidió? Permiso para establecer un humilde, pequeñísimo centro de estudio en una localidad costera llamada Yavne. Solo eso. Y fíjate, esa pequeñísima concesión cambió la historia del mundo.
Al abandonar las ruinas humeantes de la capital y centrarse en el estudio en Yavne, Yohanan Ben Zakkai orquestó un giro, vamos, magistral. Un reinicio del sistema. Totalmente. Es como si, no sé, Internet colapsara mañana a nivel global y un grupo pequeño de ingenieros lograra reconstruir toda la red de comunicaciones, basándose solo en el código abierto que tenían guardado en la memoria. Una metáfora perfecta. El judaísmo pasó de ser una religión atada a un edificio masivo de piedra y a los sacrificios de sangre, a convertirse en una religión descentralizada. Basada en el texto. Eso es, basada en el estudio de los textos sagrados, en la oración en pequeñas sinagogas locales y en la práctica de la justicia social. Transformó el judaísmo en algo portátil, que es lo más importante. Al codificar las leyes y tradiciones en textos como la Mishnah y más tarde en el Talmud, la religión pudo viajar en las mentes y en los libros de los exiliados allá donde fueran. Se volvieron indestructibles, en cierto modo. Sí, pero claro, para que esa transición funcionara psicológicamente, también tuvieron que darle sentido al desastre teológicamente. No podían simplemente decir, Roma era más fuerte. Necesitaban un porqué. Exacto. El Talmud posterior concluye que el segundo templo no fue destruido por la invincibilidad de las legiones romanas. Afirman que cayó debido al Sinat Hinam. ¿Qué significa exactamente? Es un concepto hebreo que se traduce como odio infundado. A través de historias sobre vecinos que se humillaban públicamente por puro orgullo, los sabios enseñaron que fue esa falta de empatía y la división interna lo que provocó que la protección divina se retirara. O sea, Roma solo entró porque ellos abrieron la puerta con su odio. Esa es la lección teológica. Roma fue solo el instrumento. Esa lección de que el verdadero enemigo era la discordia interna se convirtió en el pegamento de la diáspora. Y la memoria de esa pérdida enorme se institucionalizó. Incluso hoy en día, o sea, casi 2000 años después, el trauma de ese asedio sigue muy vivo. Muy vivo y muy presente en las costumbres. Se conmemora cada año en el Día de Duelo Nacional Judío, Tisha B'Av, mediante el ayuno y la lectura del Libro de las Lamentaciones. Y luego está esa costumbre tan famosa, tan agridulce, de que el novio rompa una copa de cristal con el pie al final de las bodas judías. El famoso sonido del cristal roto. Eso es. Es un recordatorio físico y sonoro de que incluso en los momentos de mayor alegría personal imaginable en la vida, el mundo sigue fracturado y la destrucción de Jerusalén no ha sido olvidada. Es que es fundamental entender el contexto emocional de cómo se procesó todo esto. En las décadas posteriores a la Guerra Civil y la caída, surgió toda una ola de literatura apocalíptica, como por ejemplo el segundo libro de Baruch. ¿Y qué cuentan esos textos? Pues al leerlos no encuentras crónicas militares frías sobre tácticas romanas. Encuentras el grito desgarrador de una sociedad entera que intenta entender por qué el mal parece triunfar, mientras los justos lo pierden todo. Un intento de procesar el luto. Sí, funcionó como una terapia colectiva brillante. En lugar de permitir que toda esa amargura los llevara a la asimilación total, o simplemente a desaparecer de la historia, el inmenso trauma generó una resiliencia cultural de acero. Aceptaron que las piedras del templo se habían convertido en polvo, pero se negaron en rotundo a perder su identidad. Se adaptaron para sobrevivir. Entonces, ¿qué significa todo esto al ponerlo en perspectiva? Si analizamos todo lo que hemos explorado hoy a fondo, el asedio del año 70 es una historia de dualidades muy extremas. Desde luego. Por un lado, es la advertencia más cruda y atemporal que existe sobre cómo la radicalización política y la incapacidad absoluta de encontrar consenso pueden destruir una sociedad desde dentro, mucho antes de que el enemigo cruce la puerta. El peligro de la polarización extrema. Exacto. Pero, al mismo tiempo, es quizá la mayor epopeya de reinvención cultural que conocemos en la historia. Hay una ironía poética aquí. El Imperio Romano construyó monumentos físicos colosales y acuñó millones de monedas para celebrar a bombo y platillo que habían borrado a Judea de la historia. Y sin embargo, el pueblo derrotado construyó un monumento inmaterial hecho de palabras, leyes y memoria colectiva, un monumento que sigue vivo y prosperando milenios después de que el último emperador romano exhalara su último aliento. es una reflexión muy acertada. Y por eso estas historias antiguas siguen siendo fundamentales para nosotros hoy. O sea, nos enfrentan a los peligros reales de la retórica extremista del o estás conmigo o estás contra mí. Sí, una lección que no envejece. Nos demuestran los mecanismos increíbles que tienen las culturas humanas para procesar el dolor a nivel masivo y reconstruirse.
Y sobre todo, nos obligan a recordar que el mundo en el que vivimos, nuestros sistemas de valores éticos e incluso los edificios icónicos que visitamos en nuestras vacaciones en Europa están cimentados literalmente sobre las cenizas y los traumas de conflictos muy antiguos. La historia nunca es solo el pasado, está en los cimientos de hoy. Totalmente. Pues mira, para cerrar este análisis a fondo, hay un pequeño detalle, una nota a pie de página en los textos antiguos, que me parece el pensamiento final perfecto para llevarnos a la reflexión. A ver, cuéntame. Sabemos que, muchas décadas después de la destrucción, el Imperio Romano prohibió terminantemente la entrada de judíos a Jerusalén. Pero hacían una cruel excepción. Ah, sí, el día de luto. Eso es. Un único día al año, en la fecha de Tisha B'Av, se les permitía atravesar las ruinas de su antigua capital siempre y cuando pagaran una tarifa especial a los soldados romanos, simplemente para tener el derecho a llorar frente a las piedras de los muros destruidos. Es una imagen que hiela la sangre. Cobrar entrada para llorar tus propias ruinas. Él adora. Pero nos obliga a plantearnos una ucronía fascinante. Pensemos en ese momento crítico del año 68, antes de que las legiones de Tito terminaran el inmenso muro de asedio. ¿Vale? ¿Qué habría pasado si las tres facciones rebeldes no se hubieran dejado llevar por el sectarismo más ciego? Si hubieran colaborado. Exacto. Si en lugar de quemar las enormes reservas de alimentos en una locura autodestructiva, hubieran racionado el grano y colaborado en las defensas, ¿habrían podido esas famosas 3 murallas colosales desgastar a las legiones romanas? Es una gran pregunta. Los romanos no aguantaban asedios eternos. Claro. Si aquel barco no se hubiera saboteado a sí mismo desde dentro, obligando quizás a Roma a buscar un tratado de paz para no perder prestigio, ¿cómo sería el mapa político, cultural y religioso de todo el mundo occidental hoy en día? Madre mía. Cambiaría absolutamente todo. Es una pregunta vertiginosa, un eco en el tiempo que altera todo lo que damos por sentado y una idea fantástica para seguir dándole vueltas. A ver, basta con visualizar la siguiente escena por un momento. Un hombre cuelga boca abajo de una grúa de construcción, a decenas de metros sobre el duro asfalto de la ciudad de Nueva York. Está atrapado en una camisa de fuerza, de lona gruesa, con las correas apretadas al máximo. De locos, vamos. Y abajo, el tráfico de una de las metrópolis más ajetreadas del mundo se ha detenido por completo. Miles de personas miran hacia arriba. Conteniendo la respiración, claro. Exacto. Todos paralizados por la posibilidad real de presenciar una muerte en directo. Y claro, conseguir ese nivel de atención masiva, esa parálisis colectiva de una ciudad entera, no se logra simplemente haciendo un truquito de magia. Que va, para nada. Se logra mediante una comprensión casi aterradora de la psicología humana. Y esa es la clave de todo, de hecho. Ese hombre no estaba vendiendo una ilusión visual. O sea, estaba vendiendo la conquista del miedo. Totalmente. Convirtió su propia existencia, su propia supervivencia física, en el espectáculo supremo. Rompió por completo esa barrera tradicional que separaba al personaje que actúa en un escenario de la persona real. Pues bienvenidos a este nuevo análisis exhaustivo. Hoy nos sumergimos de lleno en una inmensa pila de documentos, que incluyen registros históricos, biografías detalladas y archivos sobre la vida de un ícono absoluto. Harry Houdini. Un personaje fascinante, la verdad. Sí, y la misión de esta inmersión es descubrir cómo un inmigrante, que empezó su vida en América en la más aplastante de las miserias, logró transformarse en el primer superhéroe de carne y hueso. Tal cual, un superhéroe. Y ojo, no vamos a limitarnos a repasar cómo habría candados bajo el agua. Vamos a diseccionar su faceta como genio del marketing, su breve pero intensa etapa como pionero de la aviación y su papel como el mayor destructor de fraudes de su época. Es que es un perfil que obliga a replantearse el concepto del talento. Las fuentes biográficas desmitifican por completo la idea de que Houdini tuviera un don sobrenatural o una habilidad mágica innata. Ya, es todo trabajo duro, ¿no? Exacto. Y para quienes nos escuchan, esto es fundamental. La grandeza perdurable de Houdini se construyó sobre una ética de trabajo que rozaba la obsesión y, una capacidad sin precedentes para manipular a los medios de comunicación y a las masas. Desde luego.
para cualquiera que busque entender cómo se construye una marca personal que sobrevive al paso de los siglos, o simplemente para quien disfrute de una historia de ambición desmedida, el material que tenemos hoy es oro puro. Oro puro, sin duda. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque antes de poder escapar de cajas fuertes y tanques de agua, Houdini tuvo que escapar de una trampa mucho más letal, la pobreza extrema. Leyendo las fuentes, yo misma me he dado cuenta de que parece que ese es el verdadero núcleo de su neurosis y de su ambición. Sí, las biografías son muy claras respecto a ese trauma inicial. Él nació como Eric Weiss en Budapest, allá por 1874, Ujú. y emigró a Estados Unidos cuando tenía unos 4 años. Su padre era un erudito, un rabino, pero claro, al llegar a Wisconsin se encontró con una barrera idiomática y cultural insalvable. Que en esa época debía ser brutal. Imagínate, perdió su empleo y la familia entera se hundió en la indigencia, mudándose primero a Milwaukee y finalmente a Nueva York. Claro. Y el impacto psicológico de eso. Exacto. El joven Eric vio a su padre, que era una figura de autoridad y conocimiento, volverse completamente irrelevante y dependiente. Eso le generó una necesidad patológica de control. Ya. De no depender de nadie. Eso es. Fíjate que a los 9 años ya trabajaba en las calles y montaba números de trapecio bajo el nombre de Erich, el príncipe del aire. Un detalle que me deja fascinada de esos primeros años es la adopción de su nombre artístico. Tomó el seudónimo Houdini para honrar al célebre mago francés Jean-Eugène Robert Houdini. Sí, su gran ídolo. Pero a ver, me parece una ironía brutal que décadas después, en 1908, el propio Houdini publicara un libro entero titulado El desenmascaramiento de Robert Houdini. Bueno, es que le dedicó cientos de páginas a destrozar su reputación. Exacto, acusándolo de robar trucos. ¿Por qué morder la mano de la figura que le dio su identidad en primer lugar? Pues porque el éxito de Houdini requería que él fuera el único ocupante de la cima, así de claro. O sea, un ego desmedido. Totalmente. Inicialmente tomó el nombre para heredar un poco del prestigio del francés, pero a medida que su propio ego y su leyenda crecían, la idea de deberle algo a un predecesor se volvió insoportable. Claro, sentía que le hacía sombra. Eso es. Sentía que para cimentar su estatus como el mago más grande de la historia, tenía que demoler el legado del hombre que ocupaba ese trono antes que él. Y lo curioso, lo realmente curioso, es que sus inicios en la magia no justificaban ese ego para nada. Durante años se hizo llamar el rey de las cartas, actuando en museos de rarezas y en ferias de mala muerte por unos pocos dólares. Sí, cobrando miseria. Y los historiadores de la magia coinciden en que no era un manipulador de cartas particularmente brillante. Era, vamos, uno más del montón. Sí, sus habilidades con la cartomagia eran competentes, en el mejor de los casos, pero carecían de la elegancia y la fluidez de los grandes maestros de salón de la época. No daba el perfil. No lo daba. Su complexión física, fíjate, era bajo pero extremadamente musculoso, con una energía frenética. Eso simplemente no encajaba con la delicadeza que requería ese tipo de ilusionismo clásico. Y aquí es donde propongo una analogía moderna, a ver qué te parece. Si analizamos sus movimientos en 1899, Houdini actuó exactamente igual que el fundador de una startup tecnológica moderna que realiza un pivote estratégico radical. Ostras, es buena comparación, sí. ¿Verdad? Y no un producto que son los trucos de cartas. El mercado está saturadísimo y a los consumidores no les interesa lo más mínimo. Cero interés. Entonces entra en escena Martin Beck, un manager de vodevil que actúa como un inversor visionario. Beck evalúa el producto, ve a Houdini forcejeando con unas esposas como parte de un truquito secundario y le dice, olvida las cartas. El nicho está en los escapes. Exacto, le dice que el nicho sin explotar está en los escapes físicos. Y Houdini pivota toda su empresa hacia ese nicho. Viaja a Europa en 1900 y de repente, ¡boom!, está ganando $300 a la semana, que era una auténtica fortuna. Una barbaridad para la época. Es una comparación excelente porque ilustra muy bien cómo el cambio de enfoque transformó un negocio fallido en un monopolio absoluto. Totalmente. Y lo fascinante aquí es cómo ejecutó la entrada en ese nuevo mercado europeo. No alquilaba un teatro y se sentaba a esperar a que la gente comprara entradas, no. No, él iba por todas. Utilizaba pura ingeniería social. Llegaba a una ciudad, digamos en Alemania, se presentaba en la comisaría principal, reunía a los periodistas locales y retaba abiertamente a la policía a encerrarlo. ¡Qué descaro!
A menudo lo desnudaban entero para asegurarse de que no escondía ganzúas, y lo metían en sus celdas de máxima seguridad. Y claro, al salir, Al escapar, no solo humillaba a las autoridades locales, sino que monopolizaba las portadas de los periódicos al día siguiente. Era una campaña de publicidad masiva a coste cero que le otorgaba una legitimidad, pues, indiscutible. brutal. Pero claro, llega un punto en que burlar a la policía de un pueblecito ya no genera los mismos titulares de portada. Las fuentes muestran que una vez dominada la mecánica de las cerraduras, Houdini comprende que la técnica pura es aburrida para el espectador promedio. Sí, la gente se acostumbra rápido. Exacto. El público necesita sentir que hay algo en juego, ¿no? Tiene que haber sangre, o al menos la promesa de sangre. Pasa de ser un técnico del escape a ser un verdadero arquitecto del miedo. Y el punto de inflexión de esa transición es el famoso desafío del Daily Mirror en Londres, allá por el año 1904. El periódico afirmaba haber encargado a un cerrajero unas esposas de diseño especial que eran supuestamente imposibles de abrir. Supuestamente. Ante miles de espectadores en el Teatro Hipódromo y una legión entera de periodistas, Houdini sufrió un calvario público. Estuvo 56 minutos forcejeando. Madre mía, casi una hora. Salió de su pequeña cabina de escape varias veces, sudando a mares, con la ropa totalmente desalineada, pidiendo que le quitaran la chaqueta para poder seguir intentándolo. La tensión en la sala debía ser insoportable. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque existe un mito muy extendido que afirma que durante uno de esos descansos, a los 56 minutos, su esposa Bess salió al escenario a darle un beso y un vaso de agua. Sí, la famosa leyenda del beso. Eso es. Y dicen que en ese beso le pasó una llave de 15 centímetros. Pero a ver, si leemos los análisis técnicos recientes, eso es anatómicamente absurdo. Completamente absurdo. Tragar o esconder una pieza de metal rígido de 15 centímetros en la boca y pasarla discretamente durante un beso delante de 4.000 personas roza lo cómico, la verdad. Sí, es físicamente imposible. Esto me lleva a pensar que este desafío no tenía nada de prueba genuina, sino que era el equivalente histórico a una campaña de marketing viral perfectamente coreografiada por el propio Houdini. Y las evidencias apuntan directamente en esa dirección. Muchos biógrafos modernos sostienen que las esposas fueron encargadas en secreto por el propio equipo de Houdini y luego presentadas al periódico. Vamos, que se las sabía todas. Se las sabía todas. Él dominaba la teatralidad del esfuerzo. Sabía que escapar en 3 minutos de unas esposas demuestra habilidad, claro, pero escapar en casi una hora, al borde del colapso físico y llorando de frustración, es lo que te convierte en una figura mitológica. Claro, el factor agonía. Exacto. Y esa misma explotación psicológica se refinó luego en 1908 con el escape de la lata de leche. Uy, esa lata de leche es terrorífica. Se metía esposado en un contenedor de metal galvanizado, lo llenaban de agua hasta el borde absoluto y cerraban la tapa con unos candados enormes. Sí, una pesadilla claustrofóbica. Y el eslogan de los carteles no dejaba lugar a la sutileza, decía: el fracaso significa morir ahogado. Pero fijémonos un momento en la mecánica de ese espectáculo. Antes de sumergirse, Houdini pedía a todo el público que aguantara la respiración junto con él, ¡Ah, qué listo! para que comprendieran el tiempo que iba a estar bajo el agua. La mayoría de la gente tiene que tomar aire a los 40 o 50 segundos como mucho. Lógico. Y mientras ellos jadeaban en sus butacas, el cronómetro en el escenario seguía avanzando, pasando de los 2 o 3 minutos. Houdini no solo les mostraba el peligro, es que les hacía sentir la asfixia en sus propios pulmones. ¡Qué barbaridad! Y más adelante elevó aún más el listón con la invención de la celda de tortura china en agua, en 1912, donde directamente lo sumergían boca abajo sujeto por los tobillos. Sí, el no va más. Pero, espera, hay un detalle legal sobre esa celda de tortura que me parece brillante, pero que me cuesta entender del todo. Las fuentes mencionan que, como sufría constantes plagios por parte de imitadores, no patentó la ilusión, sino que la registró como una obra de teatro de un solo acto en Inglaterra. Se hizo un movimiento curiosísimo. Pero, ¿por qué hacer eso en lugar de ir a la oficina de patentes como cualquier inventor normal? Pues porque es una maniobra legal magistral. Si registras una patente comercial, la ley te exige presentar diagramas públicos detallando exactamente el mecanismo de funcionamiento de tu invención. Ah, claro. El truco queda al descubierto. Exacto. En el mundo de la magia, hacer público el mecanismo destruye instantáneamente el valor del truco. Tiene todo el sentido. Sin embargo, al presentar el escape como una obra de teatro con guión,
Ante las autoridades de derechos de autor británicas, Houdini protegía la escenografía, el concepto y la ejecución sin tener que revelar el secreto mecánico. Qué inteligente. Esto le permitía conseguir órdenes judiciales casi inmediatas para paralizar los espectáculos de imitadores, como hizo de hecho con un individuo llamado John Clembert. ¡Qué astuto! Y a esto se sumaba su absoluto dominio del tie-in marketing, o lo que hoy llamamos marketing cruzado. Sí, las famosas alianzas con los comerciantes locales, ¿no? Exactamente. Al llegar a una nueva ciudad, no utilizaba sus propias cajas o tanques. Desafiaba públicamente a los carpinteros locales a construir una caja de la que no pudiera salir. Ujú. O a las empresas cerveceras locales a encerrarlo en un barril lleno de su propia cerveza. Esto movilizaba a toda la comunidad de una forma increíble. Claro, todo el mundo quería ir a ver si el carpintero de su barrio podía con Houdini. Eso es. Los comerciantes recibían una publicidad inmensa y Houdini se aseguraba de que la ciudad entera hablara de su espectáculo semanas antes del estreno. Pues esa obsesión por controlar cada engranaje del engaño, por conocer la arquitectura de la ilusión mejor que nadie en el mundo, me lleva lógicamente a su siguiente faceta. Porque alguien que ha dedicado su vida a perfeccionar el arte del engaño escénico, al final desarrolla un radar infalible para detectar a los estafadores. Un radar absoluto, sí. Y en los años 20, esa intolerancia estalló por los aires. Houdini pasó de ser un ilusionista a convertirse en un implacable desenmascarador de médiums espiritistas. Es que, si conectamos esto con el panorama general de la época, la década de 1920 es el caldo de cultivo perfecto para el fraude emocional. Un momento muy oscuro. Totalmente. El mundo acababa de ser devastado por dos eventos catastróficos que son la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española de 1918. Claro. Hay millones de familias sumidas en un duelo profundísimo, desesperadas por tener una última conversación con los hijos o cónyuges que perdieron de forma tan abrupta. ¿Y ahí entran los estafadores? Sí, los médiums fraudulentos prosperaban en este ambiente, prometiendo contacto con el más allá a cambio de grandes sumas de dinero, claro. A mí esta faceta suya me recuerda muchísimo a la figura moderna del hacker ético o de un auditor de ciberseguridad. Ostras, qué buena analogía otra vez. ¿Verdad? Es alguien que conoce a la perfección todas las trampas, las vulnerabilidades y las puertas traseras del sistema. En este caso, los trucos de manipulación física y de iluminación. Y utiliza ese conocimiento técnico tan específico para destruir el malware de su época, que eran estos charlatanes. La analogía del hacker es muy precisa, porque lo que Houdini hacía era básicamente ingeniería inversa en tiempo real. Literalmente. Asistía a las sesiones espiritistas disfrazado, a veces acompañado de policías y periodistas encubiertos, incluso formó parte de un comité investigador de la revista Scientific American, Sí, lo he leído en las fuentes. que ofrecían un premio económico altísimo a cualquiera que pudiera demostrar habilidades sobrenaturales bajo condiciones controladas. Y supongo que nadie lo cobró, ¿no? Por supuesto, el premio nunca fue reclamado. El caso del español Joaquín Argamasilla es un ejemplo perfecto de sus métodos analíticos. Ah, Argamasilla. Este afirmaba tener visión de rayos X, ¿no? Logró engañar a varios académicos de mucho prestigio leyendo mensajes ocultos dentro de cajas de metal cerrado, mientras llevaba los ojos vendados. Sí, y los académicos estaban totalmente desconcertados, no le encontraban el truco. Claro, hasta que llega Houdini. Pero claro, Houdini, con su mentalidad de hacker que comentabas, simplemente se colocó muy cerca de Argamasilla, observó la biomecánica de sus movimientos con lupa y detectó el fallo de seguridad. ¿Y cuál era? Pues demostró que la venda estaba estratégicamente aflojada cerca del tabique nasal y que el español manipulaba muy sutilmente la bisagra de la caja de metal. Madre mía. Así creaba una ranura minúscula, de apenas 1 milímetro, por la que se colaba la luz, permitiéndole espiar el contenido mirando hacia abajo por el hueco de la nariz. O sea, nada de rayos X. No había rayos X, solo un truquito de prestidigitación básico, pero ejecutado ante personas que sencillamente no sabían dónde mirar. Y también destrozó a Mina Crandon, conocida como Marjorie, que era una de las mediums más famosas de Boston. Sin embargo, esta cruzada suya por la verdad científica le costó muy cara a nivel personal. Sí, le trajo bastantes disgustos. Es fascinante la ironía de su amistad y posterior ruptura con Sir Arthur Conan Doyle, que la mente literaria que creó a Sherlock Holmes, el paradigma absoluto de la lógica deductiva y la razón empírica, creyera ciegamente que Houdini tenía poderes paranormales reales. Es un choque de trenes increíble. Es una de las paradojas más grandes de esa época, la verdad.
Houdini intentaba explicarle a Conan Doyle, por activa y por pasiva, que todo lo que hacía en el escenario era producto de entrenamiento físico, candados trucados y mucha preparación. Y el otro ni caso, claro. Y Conan Doyle se negaba en redondo a aceptarlo. Estaba tan inmerso en su creencia en el espiritismo que argumentaba que Houdini era en realidad un médium increíblemente poderoso, Es que es de locos. y que utilizaba sus poderes paranormales para bloquear la magia de los otros médiums a los que investigaba. Era imposible dialogar con esa lógica circular. Increíble. Pero espera, porque me cuesta entender el siguiente paso en la vida de Houdini. Si estaba ganando una fortuna sin precedentes, dominaba absolutamente el mercado del escape mundial y era una figura central en el debate público sobre el espiritismo, Sí, ¿por qué arriesgarlo todo de repente comprando un avión? Las fuentes indican que en 1909 gastó unos $5.000, que eso era una aberración económica para la época. una fortuna, sí. Pues se lo gasta en un biplano francés Voisin, contrata a un mecánico, lo empaqueta, se lo lleva a Australia y en marzo de 1910 realiza uno de los primeros vuelos a motor certificados en ese continente. Todo un pionero. Y luego empaqueta el avión otra vez y nunca más en su vida vuelve a pilotar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Era simplemente un adicto a la adrenalina con déficit de atención o hay un motivo oculto? Bueno, los biógrafos sugieren que no era adicción a la adrenalina, sino un terror absoluto a la irrelevancia tecnológica. Ah, ¿el miedo a quedarse atrás? Exacto. Houdini era un hombre del siglo XIX que veía cómo el siglo XX se aceleraba a su alrededor de manera vertiginosa. Compró el avión porque la aviación era la nueva frontera de lo imposible. Claro, volar era magia en esa época. Pero una vez que logró el hito histórico en Australia y grabó su nombre en los registros, se dio cuenta de que pilotar aviones pronto se convertiría en algo rutinario y puramente comercial. Él no quería ser, digamos, un conductor de autobús del aire. Ya, él quería ser la estrella indiscutible. Quería ser el centro del espectáculo siempre. Por eso saltó inmediatamente a la siguiente tecnología disruptiva, que era el cine. Claro, el celuloide. En 1919 protagoniza películas y series de acción como The Master Mystery y The Green Game. Y en esta última protagoniza una campaña publicitaria que, vamos, define perfectamente su descaro. Sí, lo del choque de aviones. Es que tiene tela. Durante el rodaje, 2 biplanos chocaron accidentalmente en el aire. Había un doble de acción colgando de una cuerda bajo uno de los aviones. Una situación de vida o muerte real. Milagrosamente nadie murió. Pero el equipo de Houdini cogió las imágenes reales del accidente, las metió en la película y lanzó una campaña masiva afirmando que era el propio Houdini quien colgaba de la cuerda durante la colisión. Es que aprovechó un desastre real para alimentar su propio mito. Hasta ese punto llegaba. Incluso fundó su propia productora cinematográfica y un laboratorio de revelado. Iba por todas, desde luego. La razón profunda detrás de esta incursión cinematográfica es que Houdini comprendía instintivamente la diferencia fundamental entre el teatro y el cine. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que el vodevil es cruelmente efímero. Por muy espectacular que sea tu escape, cuando cae el telón, la hazaña solo existe en la memoria defectuosa de los espectadores. Ya se desvanece. El celuloide, en cambio, ofrece la inmortalidad real. Podía ser proyectado 100 años después. Intentaba desesperadamente crear un archivo visual de su propia leyenda antes de que su cuerpo físico empezara a fallar. Qué interesante verlo así. Sin embargo, abandonó la industria del cine en 1923, muy frustrado porque los márgenes de beneficio no justificaban el inmenso esfuerzo. Y hablando de ese cuerpo físico que empezaba a fallar, la ironía del destino final de Houdini es casi literaria. Después de sobrevivir a entierros en vida bajo toneladas de tierra, de saltar encadenado a las aguas heladas de ríos en pleno invierno, de choques de aviones de los que presumía, su muerte llega por una interacción fortuita y absurda en el sofá de un camerino. Octubre de 1926, en Montreal. Sí, es un final muy anticlimático. Houdini estaba recostado en su camerino, descansando. Días antes se había fracturado un tobillo durante una actuación, lo que limitaba severamente su movilidad. Estaba dolorido, claro. Recibió la visita de unos estudiantes universitarios, entre ellos un joven llamado J. Gordon Whitehead. Este estudiante le preguntó si era cierto un rumor que circulaba bastante en la prensa, que el mago podía recibir cualquier golpe en el abdomen sin sufrir daño alguno. Antes de que Houdini pudiera incorporarse o tensar la musculatura abdominal o prepararse de cualquier manera, algo que además el tobillo roto le impidió hacer con rapidez. Claro.
Whitehead le propinó varios puñetazos repentinos y de una brutalidad extrema en el estómago. Lo pilló completamente desprevenido con la guardia bajada. Y el daño interno fue devastador. A lo largo del día el dolor se volvió insoportable, pero Houdini operaba bajo la dictadura de su propio mito. El show debe continuar, ¿no? Exacto. Se negó en rotundo a cancelar la gira. Viajó en tren, actuó durante días retorciéndose de dolor y llegó a desarrollar una fiebre de 40 grados. ¡Qué agonía! Cuando finalmente fue examinado por médicos, le diagnosticaron una apendicitis aguda fulminante y le exigieron operarse de inmediato. Y él se negó otra vez. Volvió a negarse, forzó la máquina, se subió al escenario en Detroit, se desmayó en mitad de la actuación y murió el 31 de octubre, curiosamente el día de Halloween, a los 52 años. Es inevitable leer el debate médico sobre si los puñetazos causaron la rotura del apéndice o si Houdini ya padecía una apendicitis silenciosa y los golpes de Whitehead simplemente enmascararon o aceleraron el problema. Sí, hay mucho debate sobre eso. Pero más allá de la medicina, a nivel narrativo, es la historia de Aquiles. Es la tragedia griega perfecta. Un hombre que pasó 3 décadas forjando una armadura de invulnerabilidad pública, presentándose ante todos como un titán indestructible, termina cayendo por culpa de un estudiante curioso en una habitación cerrada. Fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre su perfil psicológico. ¿Fue J. Gordon Whitehead el responsable de su muerte? ¿O fue el propio Houdini quien firmó su sentencia al negarse a recibir tratamiento médico? Es una buena pregunta. Su incapacidad para admitir debilidad, para aceptar que era un ser humano frágil, que necesitaba urgentemente un hospital en lugar de un teatro. Eso revela que el personaje escénico había devorado por completo al hombre real. Llegados a este punto, al sintetizar los documentos que hemos analizado, yo creo que queda meridianamente claro que catalogar a Harry Houdini simplemente como un buen escapista es reducir su figura al absurdo. Totalmente. Proteger a sus colegas de profesión. Fue un pionero de la investigación racional contra el fraude emocional y un maestro indiscutible en el arte de empaquetar la identidad personal como un producto de consumo masivo. Sin lugar a dudas, si alguien busca una lección magistral sobre cómo dominar una industria, los registros de Houdini le muestran que el talento técnico rara vez basta. Se necesita mucho más. Se requiere una lectura milimétrica de lo que el público desea o teme, una agresividad comercial implacable para proteger tu propiedad intelectual y una resistencia física y mental inquebrantable. Houdini no jugaba con las reglas de los ilusionistas tradicionales. Él reescribió las reglas para asegurarse de que el juego siempre estuviera a su favor. Convirtió el mundo entero en su propio tablero. Desde luego. Pero antes de cerrar esta inmersión en su vida, hay un último detalle histórico, un epílogo que merece una reflexión profunda. Adelante. Mucho antes del incidente fatal en Montreal, Houdini y su esposa Bess hicieron un pacto íntimo. Sabían que, tras su muerte, decenas de médiums intentarían afirmar que estaban en contacto con su espíritu, para sacar tajada, claro. Era evidente que eso iba a pasar. Para evitarlo, acordaron un código secreto basado en su canción favorita, la frase Rosabelle Believe. Si Houdini lograba encontrar alguna fisura, alguna grieta técnica para escapar de la muerte misma, usaría ese código exacto para que Bess supiera que el contacto era real. Un experimento final desde el más allá. Exacto. Y durante 10 años exactos, cada noche de Halloween, Bess organizó sesiones espiritistas esperando escuchar esas 2 palabras. Nunca llegó ninguna respuesta. Finalmente, en 1936, Bess apagó la vela que había mantenido encendida junto al retrato de su marido y declaró a la prensa: 10 años es tiempo suficiente para esperar a cualquier hombre. Qué frase más potente. ¿Verdad? El pensamiento que queda resonando para quienes nos escuchan tras revisar toda esta documentación es este. Si el hombre que dedicó su existencia entera a demostrar que ninguna celda, cadena o caja fuerte podía contenerlo, no fue capaz de encontrar la llave para enviar un simple mensaje de 2 palabras a la mujer que amaba, ¿es esta la prueba definitiva de que no existe mayor magia ni mayor escape que el legado y el impacto real que decidimos dejar en las personas mientras aún estamos vivos? Es algo que invita a reflexionar profundamente, sí. Nuestro análisis exhaustivo de hoy. Nos despedimos por ahora y nos vemos en la próxima inmersión.